La chica del ascensor, episodio 51. Hola, soy Lula González. Bienvenidos al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablaremos sobre el mundo que rodea a las empresas, el emprendimiento, el mundo startupero y todo lo que conlleva convertirse en autónomos y tener una empresa. En cada episodio aprendemos algo nuevo. Hoy en el episodio número 51 hemos hablado con Luis Delgado, en representación de la Asociación de Empresas Familiares de Canarias, y ha sido una conversación bastante interesante. Pero antes de entrar en materia, recordarte que en www.lachicadelascensor.com tienes un acceso a un montón de servicios añadidos y necesarios para cualquier persona que esté pagando religiosamente su cuota de autónomo. Te recuerdo que este mes y hasta el día 7 de enero lanzamos una oferta para todas las personas que van a emprender su negocio o, en su defecto, que ya lo tienen y quieren dar un pasito más y digitalizarse. Así que tenemos una página web a 40 euros al mes. Dominio, alojamiento, diseño de página web personalizado, 3 correos electrónicos y, por fin, la imagen de tu empresa en internet. Así que aprovecha esta oferta porque son unidades limitadas. Y ahora sí, entramos y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Delgado. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Lula. Muchas gracias por estar al otro lado. Hablaba en la intro pues que representas a la Asociación de Empresas Familiares de Canarias. ¿Cómo es exactamente el nombre que se le da? Bueno, el nombre ese podría valer, pero el nombre exacto, formal, es Asociación de Empresas Familiares de Canarias. ¿Qué es lo que representa la asociación? Para ser más exactos, más concretos. Para ser más concretos, la asociación está compuesta actualmente por 40 asociados, son todos empresas y lógicamente son todos empresas familiares. Ahora a lo mejor quizás nos detendremos en explicar qué son las empresas familiares, pero son 40 empresas, casi todas bastante conocidas porque son de un tamaño también muy importante, de las mayores empresas que hay en Canarias, y además tienen la peculiaridad de que son todas empresas familiares. No son todas las que están, pero no están todas las que son empresas familiares en Canarias, pero la gran mayoría. Y eso es quien forma EFCA, pero también es verdad que nace con el espíritu de representar a todas aquellas empresas familiares, sean miembros o no, que en Canarias desarrollan y tienen su actividad, ¿no? ¿De cualquier tamaño, Luis, o tienes un tamaño específico de empresa? O sea, pequeñas y No, en medianas, la asociación son todas empresas, si comentamos algunas ahora mismo, son todas empresas muy grandes. De hecho, las empresas privadas más grandes de Canarias están ahora mismo en la asociación. Porque la idea es que estén tirando del carro de la asociación con los costes que ello conlleva, con la capacidad que tienes de actuar en medios, digamos, en la sociedad, aquellas que tienen más capacidad económica y de reconocimiento, pero en favor de todas las empresas familiares, desde las más pequeñitas a las más grandes. Lo que ocurre es que el modelo que tanto desde el Instituto de Empresa Familiar como en el resto de asociaciones territoriales, esta asociación tiene su réplica en todas las comunidades autónomas en España, y el instituto, que es digamos, el alma madre de donde nacen todas las territoriales, también nació bajo ese principio, es decir, unos pocos que defienden o que representan a todas las empresas familiares de España, ¿no? ¿Por qué nace esa necesidad de crear un instituto en primera instancia y después asociaciones por comunidad autónoma? Por comunidad autónoma. Estamos hablando además de hace ya 25 años en algunos de los casos, y en el caso de la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias, 20 años precisamente. Este año se ha cumplido el 20 aniversario de la fundación, desde junio de 1999. Y el origen del instituto nace esencialmente de el origen absoluto de todo fue una necesidad de tratamiento fiscal. Es decir,
cuentan que cuando se reunieron las empresas, grandes empresas que tenían esa necesidad, y cuando en España existía, sigue existiendo el impuesto sobre patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, había un problema grave que después se ha ido corrigiendo en el momento de la sucesión, en el momento de transmitir de una familia, de una generación familiar a otra, los activos de la empresa, los gravámenes y las cargas que implicaban, como suele ocurrir también ahora con las herencias, pero estamos hablando de importes tremendos, de cantidades muy considerables, porque no estamos hablando del patrimonio de una persona, de una familia, sino de todo un grupo empresarial. Generaba un problema de mortalidad enorme, y además el mero hecho de tener un patrimonio empresarial pues tenía también un componente negativo tremendo a la hora de la supervivencia de estas empresas, cosas que no le ocurrían a otras empresas que no fueran familiares. Entonces, a partir de ahí, más la necesidad también en paralelo de demostrar que existen necesidades de gestión, valga la redundancia, específicas para las empresas familiares, llevaron a este grupo de empresarios nacionales a crear el instituto en su momento. Y a partir de ahí empezamos a trabajar con empresas familiares que, por una simple necesidad operativa o funcional, era más sencillo trabajar de manera federal, por decirlo así, con cada uno de los territorios, y adecuando a cada comunidad autónoma las necesidades que había, tanto en el ámbito en su momento original de las reclamaciones de carácter fiscal con la administración tributaria, como sobre todo el trabajo con los propios empresarios de cara a adquirir formación específica en gestión de empresas familiares, y otros organismos, como pueden ser las universidades, a través de la creación de red de cátedras de empresas familiares, precisamente para ahondar en ese otro punto, en ese otro objetivo fundamental, que es tener formación para saber llevar una empresa familiar que tiene sus características específicas, y que hasta ese momento, salvo lo que se estaba estudiando y se estaba desarrollando en Estados Unidos, no había un cuerpo no había, vamos a decir, no había ni manuales de cómo llevar una empresa familiar, entre otras cosas porque hasta sigue ocurriendo, pero hasta hace relativamente poco el hecho de que fuese una empresa familiar parecía que no tenía diferencias respecto a gestionar una empresa que no fuera familiar, ¿no? Lo que llamamos empresas públicas, en el sentido no solo de que la propiedad sea una administración pública, sino que son no es una familia la que tiene el control, la propiedad ni la gestión de una empresa, ¿no? ¿Qué idiosincrasia es la más complicada a la que se enfrenta una empresa familiar? Hombre, por su propia razón de ser, es decir, la razón de ser de una empresa familiar, o de definir una empresa familiar, es también su gran potencial y su talón de Aquiles fundamental, ¿no? Es decir, el tener la familia. Ya no hemos definido formalmente lo que es una empresa familiar, en lo que llevamos hablando, pero todo el mundo ya más o menos sabe de qué podemos a qué nos podemos estar refiriendo, ¿no? Esencialmente son empresas donde la familia tiene la propiedad de la empresa mayoritariamente, y además trabajan, toda o parte de la familia trabajan y son los directivos y tienen el control específico de la empresa. A eso estamos llamando empresa familiar. Y el mero hecho de tener la familia, como decías el otro día en la entrevista con Román, los roles distintos que puedes adoptar, siendo hijo, madre, padre o primo, y a la vez ser el director general, el gerente, el jefe de marketing o el director de personal, es cuando empiezan, según cómo lo lleves y cómo lo hagas, puede ser una gran ventaja o puede ser un inconveniente, ¿no? Entonces, esa es la gran idiosincrasia. Claro, a partir de ahí ya, independientemente de otras cuestiones como hemos hablado ahora, que son las características legales, los estatutos específicos, la idiosincrasia fiscal especial también que tienes que tener, el tratamiento que ya las leyes tributarias otorgan a este tipo de empresas, pero esencialmente lo fundamental es el hecho de hacer coincidir en un solo sitio, además de el personal. Esto hay un modelo que se llama el modelo de los 3 círculos, que, bueno, para un podcast es complicado utilizar una imagen, pero si intentamos visualizar
Imaginamos dos círculos, nos acordamos de aquellas, bueno, los post-millennials, los pre-millennials, mejor dicho, cuando estudiábamos teoría de conjuntos en el colegio, Mi que nos madre. ponían los circulitos, ¿no? Y nos decían para ver el conjunto vacío, la intersección, etcétera, etcétera. Bueno, pues en una empresa normal tenemos un círculo a la izquierda, que es la propiedad, y otro círculo a la derecha, que se solapan, que podrían solaparse, que son los trabajadores. Y tenemos grupos de personas nada más, ¿no? Tenemos a la izquierda los propietarios, a la derecha, o sea, solo los propietarios, a la derecha tendríamos solo los trabajadores y podría haber un grupo en medio que son trabajadores y propietarios a la vez, ¿vale? Con lo cual tenemos solo tres grupos. Esa es la convencional en una empresa. Sin embargo, en una empresa familiar hay que ponerle debajo otro círculo más, que genera otra intersección normalmente mucho más pequeña, y aparecen hasta 6, 7 grupos, ¿no? En ese modelo de los círculos, donde ahí aparecen, tú puedes ser empresario, es decir, puedes ser propietario y puedes ser familiar. Son concretamente 7 grupos los que salen ahí, ¿no? Entonces puede ser familiar, propietario y empresario, que sería la intersección de los dos. Pero se complica, en definitiva se complica. Puede ser propietario de la empresa, pero no ser miembro de la familia, porque puede ser un accionista que no está en la familia y además estás trabajando. Es decir, tus tres roles, o tus tres potenciales roles, que además pueden coincidir, hacen que los Una intereses, ecuación infinita, ¿no? exacto, hacen que tus intereses sean muy variopintos. Y todo lo que se hace más complejo, por naturaleza, se hace más arriesgado y se hace más difícil de llevar. Pero también tiene sus grandes potencialidades. No es, no tiene por qué ser peyorativamente negativo, ¿no? Hay discursos en los que, bueno, pues nunca, no te hagas socio de un amigo, no te hagas socio nunca de un familiar, porque siempre vas a tener problemas, pero también es verdad que primero en muchas ocasiones es algo ineludible, y en otras es una gran oportunidad y una gran ventaja, ¿no? Porque puedes, hay cosas que solo se dan y son principios y valores que solo los vas a encontrar en una empresa familiar y no los vas a encontrar en una que no lo sea, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es minimizar los inconvenientes y maximizar las ventajas que pueden representar este tipo de empresas. Para las personas que nos escuchan a través del podcast, comentarles Ujú, que yo a ti te conseguí, te encontré en internet a través ujú. de buscar un dato para la entrevista de Román. Y claro, y Sí. se me hacía, no sabía que existía la Asociación de Empresas Familiares, ¿no? Asociación de Ujú. Empresas Familiares. ¿Estoy diciendo bien? Sí, sí, sí. Asociación de Asociación Empresas de Familiares. Empresas Exacto. Familiares Asociación de Empresas Familiares, en este caso de de Canarias. Ujú. Canarias. Y me sorprendió un dato que me regalaste y era la cantidad tan elevada de empresas familiares que había en Canarias. Estábamos Sí, hablando todas. de más de un 70%. Exactamente. Ahí tú tienes, es decir, desgraciadamente las estadísticas sobre empresas familiares o no empresas familiares hay que hacerlas, digamos, a mano, las tenemos que hacer nosotros. Los organismos públicos no distinguen si las empresas son familiares o no son familiares. Estamos intentando que ahora esas estadísticas empiecen a ser recurrentes y públicas además también. Pero las últimas estimaciones que se han hecho a través de las encuestas del instituto, y que nosotros tratamos de refrescar de vez en cuando, dice que, bueno, pues aproximadamente en Canarias el 89% de las empresas son familiares o serían familiares. Eso implica que de las aproximadamente 190.000 empresas, incluidos los autónomos, que hay en Canarias o que había en Canarias este verano, por ejemplo, por el último dato que yo tengo en la cabeza, pues eso significaría que en torno a 169.000 empresas son familiares, ¿no? Eso implicaría también que aproximadamente unos 500.000 trabajadores trabajan en empresas familiares, es lógico, estamos hablando de una gran mayoría, casi del 90% de las empresas en Canarias, y significaría la friolera de 34.300 millones de euros de PIB generado por estas empresas, ¿no? Es curioso. Eh, es Un la dato gran súper mayoría. importante. Exacto. Lo que sorprende es que es la norma, la excepción es las que no lo son. Y aquí las que no lo son las empresas públicas, es decir, públicas en el sentido que antes comentaba y que es el popular de esa palabra, que es empresas que son de la administración pública, cuya propiedad Bien es del una Estado. administración pública, exactamente, y las que no son empresas familiares, porque su capital no está en manos de una sola familia, sino que se está en manos de un grupo de accionistas mucho mayor, o está repartido en bolsa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso te iba a preguntar, que si era empresas que cotizaban en bolsa, ¿no?
Sí, no necesariamente, es decir, hay empresas que no son familiares y no cotizan en bolsa, pero desde luego el hecho de que coticen en bolsa y que pierdas el control ya automáticamente hace que, aunque no hay una definición formal y administrativa o jurídica de empresa familiar, normalmente no se las considera empresas familiares. Ahí hay algunas que todos se nos pueden venir a la cabeza, cuya consideración de empresa familiar pues, puede ser más complicado o menos, ¿no? Por ejemplo, Inditex, por ejemplo, el Corte Inglés, por ejemplo, el Banco Santander, donde se dan algunas de las condiciones, pero quizás algunas no. Por ejemplo, Inditex sí, porque está considerada como empresa familiar, a pesar de que cotiza en bolsa y de que tiene mucho capital, pero la familia sigue teniendo el control digamos, la gestión del Consejo de Administración como órgano de gobierno, para entendernos. Y hay otras que a lo mejor no cotizando, como puede ser el Corte Inglés, ha sido más familiar en unas ocasiones que en otras, porque además pues entran accionistas que en un momento determinado hace que desaparezca ese carácter familiar de las empresas, ¿no? Que en definitiva es poder trasladar lo que una familia representa al modelo de gestión, ¿no? Es decir, eso es no notar. Si uno percibe que en el modelo de gestión está la familia, es cuando tú realmente puedes hablar de empresa familiar. Cuando no, porque se comporta como una empresa profesionalizada al 100%, pues es cuando ya ves que se diluye ese carácter de familia de las empresas, ¿no? Y como verás, no tiene nada que ver con el tamaño. Es decir, tener en cuenta que IKEA, Lego o Alcampo o Samsung son empresas familiares, o Porsche o Volkswagen, pues implica que el concepto de empresa familiar asociado a pequeño negocio de comerciante o de autónomo o de pequeña tienda de barrio no es exacta. Es decir, tanto esos microempresas como las grandes son empresas familiares. Y lo más curioso es que las ventajas y los inconvenientes, lo que se da en unas y en otras, afecta por igual. Lo que pasa es que con una trascendencia mucho mayor, es decir, una empresa familiar donde trabajan 70.000 trabajadores, pues la trascendencia de que pase algo en esa empresa es mucho mayor que cuando ocurre, no desde el punto de vista humano, pero sí desde el punto de vista cuantitativo, cuando eso ocurre en una empresa con 2 trabajadores o con 3 trabajadores y siendo los 2 familiares. Pero las cosas que hay que evitar y las cosas que hay que potenciar son las mismas en Carolán, en Hospitén, en JFT, en Inditex, en Estrella Galicia, en Puig, en Roca, como en uno de los puestitos del mercado de La Laguna o de un puestito o una farmacia en Telde, ¿vale? Para las personas que estén interesadas en contactar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Mira, hoy en día creo que lo más fácil es dirigirse a las direcciones y teléfonos que están en la web de la asociación, que es muy sencillita, efca.es, deletreado, Empresa Familiar de Canarias, es decir, España, Francia, Canadá, Alemania.es, efca.es, y ahí tienen la dirección, correos, teléfonos, etcétera, para contactar con nosotros. Y hay también un listado de información muy enriquecedora, porque ahí fue donde encontré Sí, los además datos después que ahí está, tenía. exacto. Lo escuchen en Canarias o lo escuchen en Albacete o en Vigo o en Bilbao. Hay una territorial en cada una de las comunidades autónomas, y en nuestra web están los enlaces a las asociaciones territoriales de cada una de esas comunidades, que todas tienen su propia página web, y a la del instituto a nivel nacional, donde también encontrarán estadísticas, información, blogs, publicaciones, bibliografía, cursos, formación, todas las actividades que tienen que ver con la difusión del mundo de la gestión de las empresas familiares. Y hago un inciso, estadísticas actualizadas, blog actualizado, y eso personas como en mi caso que necesitan la información veraz y para poder contrastarla, es oro puro. O sea que les invito a visitarla desde donde Sí, estén porque sí viene que muy tienen bien, está datos muy muy bien. interesantes. Nos cuesta mucho actualizarlas, pero Sí, claro. porque no hay estadísticas públicas. Vamos a ver si tanto el INE como en nuestro caso el ISTAC podemos trabajar con ellos para que en los programas de recogida de información se añada sencillamente una variable de identificación de las empresas que son encuestadas como empresa familiar o no, para poder extraer esta información y no tener que hacerlo nosotros pues privadamente y con una metodología que en cada sitio sea distinta. Entonces vamos a ver si conseguimos que esta información estadística, aparte de elaborarla nosotros mismos, pues también se pueda extraer de las estadísticas públicas del INE o del ISTAC
o de fuentes primarias como las que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Que sea más fácil la consulta, ¿no? Sí, y más pública, claro, porque ahora mismo si nosotros no la facilitamos, no lo vas a encontrar en fuentes públicas como el INE, como el ISTAC, porque esa variable no está ahora mismo identificada, ¿no? Cuando tú haces las encuestas de empresa, no se pregunta si esa empresa es propiedad de una familia o no, ni qué parte del capital social y de la dirección de esa familia está en manos, perdón, de esa empresa está en manos de la familia, ¿no? Esas son variables que ahora mismo, salvo que yo me equivoque, pues no se preguntan, no están incluidas dentro de las variables estadísticas y por lo tanto no puedes sacar información de esas 170.000 empresas que te comentaba antes o las 189.000. Yo las he sacado a través de una extrapolación, es decir, aproximadamente, y muchas veces lo hemos tenido que hacer. En nuestra web está colgado el último informe sobre perfil de la empresa familiar en Canarias, y son encuestas caras porque son de elaboración costosa, y eso se podría remediar perfectamente y de manera con una frecuencia mucho mejor si estuviese incluido dentro de los planes estadísticos nacionales y regionales, ¿no? A ver si tenemos suerte y nos escucha alguien que se encargue de esa Sí, estadística. exacto. Ya estamos en ello. Ya estamos en ello. Además, aparte de suerte, hay que también estar y pedirlo, porque son cuestiones que cada uno pueden no haberse dado cuenta, y tampoco hay una estadística absolutamente a la demanda, sino que hay que también ir generándola, ¿no? O sea, que no es tampoco ningún reproche, sino una necesidad que, igual que las miles que les irán surgiendo a los organismos responsables de las estadísticas, ¿no? Estamos en proceso, ¿no? Que esa es la respuesta adecuada siempre. Estamos en ello. Estamos en ello. Pues Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y mucha suerte, y que siga esto caminando, porque claro, la visibilidad es fundamental para todos estos casos tan especiales. Efectivamente, no solo la visibilidad, sobre todo para que tengan conciencia de eso. De que una empresa, cuando un emprendedor o incluso un autónomo se convierta en empresa familiar y empiece a notar que hay circunstancias que ocurren que no son propias de otras empresas, pues tener las herramientas adecuadas para, igual que quieres llevar una contabilidad, quieres llevar un marketing, quieres llevar redes, quieres llevar la imagen de tu empresa, o llevas la comunicación o llevas la gestión interna, y sabes hacer cosas relativamente complicadas, que no se te olvide también la parte humana, que es lo fundamental de esto, y las relaciones entre familia y empresa, saber cómo gestionarlas, qué herramientas hay, y a eso nos dedicamos nosotros, para que esas posibles palos que te aparezcan en la rueda de una empresa familiar, pues nunca quiebren la rueda, ¿no? Pues Luis, muchísimas gracias por todo, y nos escuchamos. Un placer, igualmente. Muchas gracias, Lula. Y hasta aquí llegamos en un nuevo podcast, en un nuevo episodio de La Chica del Ascensor. Agradecerte como siempre todos los comentarios que nos haces en cada vídeo y en cada podcast, porque eso nos ayuda a saber si es un contenido que realmente te interesa. Recordarte también que en www.lachicadelascensor.com tienes por 2 euros al mes el precio de un café, el servicio de secretariado virtual, porque tienes una serie de modelos de documentos que te pueden ayudar a emprender tu idea de negocio, o al menos de validarla, desde modelos de facturas, presupuestos, y hoy lanzamos un modelo de proyecto, por si tienes que presentar tu proyecto a futuros inversores o inversoras. Así que ya sabes, en www.lachicadelascensor.com no solamente tienes consultorías con todo nuestro equipo, tanto de relaciones laborales, servicios informáticos y redes sociales. Y por solo 2 euros al mes haces este espacio sostenible. Te recuerdo también que en breve estamos ya a las puertas de inaugurar nuestra escuela online con el servicio de Aprende a llevar, aprende a gestionar tus propias redes sociales. Tenemos ya el nivel 1 de suscripción por 2 euros al mes, el modelo de documentos de secretariado, como te decía anteriormente, y este va a ser el nivel 2. Así que vamos subiendo de nivel según vaya creciendo nuestra audiencia. Como te decía, muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Hoy miércoles ha sido el último podcast de esta semana, pero el viernes tenemos una entrevista dentro del ascensor en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, que lo emitimos en diferido, ¿no? En estreno. Así que ya sabes que te esperamos este viernes en YouTube y en Facebook, y el lunes te volvemos a esperar aquí, en el podcast de La Chica del Ascensor. Muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Un besito y hasta el viernes.